Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy y estoy súper emocionado /diagonal de compartir con ustedes un nuevo vídeo que, créanme, no se van a querer perder. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de la talentosísima Demet Özdemir, una actriz que, como sabemos, nos ha regalado interpretaciones inolvidables y, por supuesto, también ha enfrentado sus propios desafíos. Y es que, como dice el título del vídeo, hoy vamos a destapar el secreto devastador de Demet Özdemir. Sí, ya sé que suena intenso, pero créanme, la historia es realmente conmovedora y nos muestra un lado de Demet que quizás no conocíamos tan a fondo. Vamos a hablar de lágrimas, de conflictos familiares, de situaciones que, aunque dolorosas, la han convertido en la mujer y la actriz que es hoy. Así que si son fans de Demet, si les encantan las telenovelas turcas y si les gusta estar al tanto de las vidas de sus actores favoritos, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que empecemos, por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. No se arrepentirán. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de antemano. Ahora sí arrancamos con el vídeo. Demet Özdemir, ¿quién no la conoce? Con su carisma, su talento y su belleza ha conquistado a millones de corazones en todo el mundo. La hemos visto brillar en series como Erkencikus y Doğduğun Kaderindir, donde sus interpretaciones nos han hecho reír, llorar y, sobre todo, sentir. Pero detrás de esa sonrisa radiante y de esa imagen de éxito, se esconde una historia de vida que, aunque desconocida para muchos, ha forjado su carácter y la ha convertido en la persona que admiramos. El secreto devastador del que hablamos hoy, en realidad, no es un secreto en sí mismo, sino más bien una serie de eventos y experiencias que han marcado la vida de Demet, especialmente en relación con su familia. Para entenderlo mejor, debemos remontarnos a sus inicios. Demet nació en 1992 en İzmit, Turquía. Sus padres se divorciaron cuando ella era muy pequeña, y este hecho fue el punto de partida de una serie de desafíos que marcarían su infancia y adolescencia. La separación de sus padres generó, inevitablemente, tensiones familiares. Demet y su madre se mudaron a Estambul, comenzando una nueva vida llena de dificultades económicas. La actriz ha hablado abiertamente sobre la situación financiera precaria que vivieron, donde la lucha por sobrevivir y salir adelante era constante. Esta etapa de su vida la obligó a madurar rápidamente y a desarrollar una gran resiliencia. Imaginemos a una jovencita enfrentándose a las duras realidades de la vida, sin la estabilidad familiar y económica que muchos dan por sentado. La necesidad de ser fuerte y de adaptarse a las circunstancias la moldeó, sin duda, en la persona que es hoy. Otro de los aspectos más dolorosos de su historia es la relación con su padre. Aunque Demet ha mantenido una postura discreta al respecto, se sabe que la relación con su progenitor ha sido, en ocasiones, distante y conflictiva. Se dice que en el pasado, Demet sufrió algunos momentos difíciles a causa de problemas familiares y diferencias con su padre, lo que generó un dolor profundo y dejó cicatrices emocionales. La ausencia paterna, la falta de un apoyo incondicional, la sensación de no tener a alguien en quien confiar plenamente, son heridas que pueden tardar mucho tiempo en sanar. Y aunque no conocemos los detalles específicos de estos conflictos, podemos intuir la tristeza y la frustración que Demet debió sentir en esos momentos. La ausencia paterna, sumada a las dificultades económicas y a la búsqueda constante de estabilidad, fueron factores determinantes en la vida de Demet. Sin embargo, lejos de derrumbarse, ella encontró en el arte y en el trabajo la fuerza para seguir adelante. Desde muy joven comenzó a tomar clases de baile y a participar en diversos proyectos artísticos. Esta pasión por el arte no solo le permitió expresarse y liberar sus emociones, sino también encontrar una vía para ganar dinero y ayudar a su familia. El baile y la danza se convirtieron en su refugio, en una forma de canalizar sus sentimientos y de escapar, aunque fuera por un rato, de las dificultades cotidianas. En sus primeras incursiones en el mundo del espectáculo, Demet trabajó como bailarina, e incluso fue corista de la famosa cantante turca Bengu. Poco a poco su talento y su belleza llamaron la atención, y comenzó a obtener pequeños papeles en series y películas. Fue en el año 2013 cuando llegó su gran oportunidad con la serie Sana Bir Sr. Vereceğim, donde interpretó un personaje que le abrió las puertas al éxito. Imaginemos la emoción, la alegría, pero también la incertidumbre y los
nervios que debió sentir Demet en ese momento. La oportunidad de su vida, la posibilidad de demostrar su valía, demostrar al mundo lo que era capaz de hacer. A partir de ahí, la carrera de Demet Özdemir despegó. Cada vez más series y películas se interesaban en contar con ella, y su popularidad creció de manera exponencial. Con el éxito llegaron también nuevos desafíos, como la presión mediática, la exposición pública y, por supuesto, el escrutinio constante sobre su vida personal. A pesar de todo, Demet ha sabido mantener la calma y la compostura, demostrando una gran madurez y profesionalismo. El éxito, la fama, pueden ser abrumadores, pero Demet ha sabido manejar la situación con elegancia y determinación. Ha aprendido a lidiar con la presión, a proteger su privacidad y a seguir adelante, enfocada en su trabajo y en sus objetivos. Pero ¿cómo ha afectado todo esto a Demet? ¿Cómo ha logrado superar los obstáculos y convertir las adversidades en fortalezas? La respuesta está en su carácter, en su determinación y en su capacidad de aprendizaje. Demet es una mujer fuerte, sensible y con una gran empatía. Ha aprendido a valorar las pequeñas cosas de la vida, a cuidar de su familia y a no dejarse vencer por las dificultades. La resiliencia, la capacidad de recuperarse de las adversidades, es una de las cualidades más destacables de Demet. Ha sabido convertir el dolor en fuerza, las heridas en cicatrices que la han hecho más fuerte y más sabia. La historia de Demet nos enseña que a pesar de las heridas y de los conflictos familiares, es posible salir adelante y alcanzar el éxito. Nos muestra que la resiliencia, la perseverancia y el amor propio son herramientas fundamentales para superar cualquier obstáculo. Y también nos recuerda que detrás de cada estrella, hay una persona con una historia, con sueños y con desafíos que a veces desconocemos. Es fácil admirar el brillo, la fama, el éxito, pero debemos recordar que cada persona tiene su propia historia, sus propias batallas. Es importante recordar que si bien hemos hablado de las dificultades familiares de Demet, también debemos celebrar su éxito y su valentía. Ella es un ejemplo de superación, de perseverancia y de lucha por alcanzar sus sueños. Su historia es una inspiración para todos nosotros, y nos anima a seguir adelante, a creer en nosotros mismos y a no rendirnos ante las adversidades. Nos enseña que con esfuerzo y dedicación, podemos lograr lo que nos propongamos. Nos muestra que los sueños se pueden cumplir, incluso cuando el camino es difícil. Ahora adentrémonos un poco más en los detalles que han marcado la vida de Demet, y que quizás no se reflejan en las entrevistas o en las redes sociales. Hemos hablado de la relación con su padre, pero es importante entender que estas relaciones familiares son complejas y multifacéticas. No se trata de juzgar o de simplificar, sino de comprender el impacto que estas dinámicas han tenido en la vida de Demet. La ausencia paterna, en muchos casos, puede generar una profunda sensación de vacío, de soledad, de inseguridad. Pero también puede impulsar a la persona a buscar su propia identidad, a forjar su propio camino, a demostrarse a sí misma y al mundo lo que es capaz de hacer. Las dificultades económicas, por otro lado, son un lastre que puede afectar la autoestima, la confianza y la capacidad de soñar. La lucha por sobrevivir, por llegar a fin de mes, por cubrir las necesidades básicas, puede ser agotadora y desmoralizante. Pero también puede despertar la determinación, la creatividad, la capacidad de buscar soluciones, de encontrar oportunidades donde otros solo ven problemas. Demet sin duda ha demostrado una gran habilidad para convertir las adversidades en oportunidades, para transformar las dificultades en escalones hacia el éxito. Además de las dificultades familiares y económicas, Demet ha tenido que enfrentarse a los desafíos propios de la industria del entretenimiento. La presión mediática, el escrutinio constante, los rumores, las críticas, son elementos que pueden afectar la salud mental y emocional de cualquier persona. Pero Demet, con su madurez y profesionalismo, ha sabido mantener la calma, proteger su privacidad y concentrarse en su trabajo. Ha aprendido a no dejarse influenciar por las opiniones externas, a ser fiel a sí misma y a sus valores. La serie Erkencikus fue un punto de inflexión en la carrera de Demet. Su personaje Sanem la catapultó a la fama internacional. La química con su coprotagonista Can Yaman traspasó la pantalla, y los fans enloquecieron con su historia de amor. Pero detrás de las cámaras, Demet tuvo que lidiar con la presión, con las expectativas, con la exposición mediática. Supo manejar la situación con elegancia, manteniendo una actitud profesional y un buen trato con todos los involucrados. Después de Erkencikus, Demet protagonizó la serie Dodu Uneb Kaderindir, donde interpretó un personaje mucho más complejo y dramático. Esta serie le
Y dio demostrar su versatilidad como actriz, y consolidar su posición como una de las estrellas más importantes de la televisión turca. En esta serie, Demet tuvo que sumergirse en un personaje con una historia personal muy difícil, con traumas y conflictos internos. Y una vez más demostró su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones, para hacer que la gente se identifique con su personaje. La vida personal de Demet también ha sido objeto de interés público. Sus relaciones sentimentales, sus proyectos, sus decisiones, todo ha sido comentado y analizado por los medios y por los fans. Pero Demet ha sabido mantener una actitud discreta, protegiendo su privacidad y evitando entrar en polémicas. Ha demostrado que es posible ser una figura pública y al mismo tiempo, mantener una vida personal protegida y alejada de los focos. En cuanto a sus proyectos futuros, Demet sigue trabajando duro, buscando nuevos retos y oportunidades. Es una actriz que no se conforma, que siempre está buscando nuevos desafíos, que quiere seguir creciendo y aprendiendo. Es una mujer ambiciosa con ganas de demostrar su talento y de seguir conquistando al público. Y estoy seguro /diagonal de que seguirá sorprendiéndonos con sus interpretaciones, con su belleza y con su carisma. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de Demet Özdemir. Como pudieron ver, detrás de su éxito, hay una historia de perseverancia y resiliencia que la ha forjado como la gran actriz que es. Hemos hablado de sus lágrimas, de sus conflictos familiares, y de cómo todo esto ha influido en su trayectoria. Hemos intentado mostrar un lado más humano, más cercano, de una estrella que admiramos y que nos inspira. Hemos hablado de su historia, no para juzgarla, sino para comprenderla y para aprender de ella. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué les pareció el vídeo, si conocían la historia de Demet, y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste. Quiero saber qué piensan, qué emociones les despertó esta historia, y si se identifican con algún aspecto de la vida de Demet. Y por último, pero no menos importante. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos que estoy preparando. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.